La violencia y persecución contra cristianos está en aumento en este 2025, como confirman los informes y noticias de agosto de este año, afectando a regiones como África y Asia. Open Doors International, una institución dedicada a estudiar la realidad de los cristianos perseguidos en todo el mundo, indica que entre los principales países con un grado extremo de persecución se encuentran Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante y del que poco escuchamos en los medios de comunicación tradicionales. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Por qué se sabe tan poco de esta violencia en contra de los cristianos, a pesar de que está cobrando la vida de decenas de miles de cristianos? No, tristemente porque no es políticamente correcto. La izquierda domina los medios, domina los organismos internacionales y por eso no le dedican mucho tiempo a esto. Pero la realidad es que la fe cristiana es la más perseguida alrededor del mundo. En esos países que mencionaste, yo me atrevería a decir que también en Occidente, lo hemos visto en Estados Unidos recientemente, ataques en contra de iglesias cristianas, el ataque en contra de la iglesia, en contra de la escuela católica en Minneapolis, por una persona que claramente tenía motivaciones anticristianas. Yo creo que es una realidad. Muchas veces en los ataques que vemos en estos países, en África y en el Medio Oriente, son motivados claramente por grupos islamistas. Lo que está pasando en Nigeria realmente es increíble. Se dice, según la organización Intersociety, que en Nigeria murieron este año 7,000 cristianos, que cada año miles de iglesias son destruidas, que cientos de clérigos, pastores y sacerdotes son asesinados por Boko Haram u otra organización islamista. Eso es en Nigeria, pero también hay problemas en Sudán, como sabemos, en Eritrea, en Libia, y obviamente en el Medio Oriente, en Pakistán, en Afganistán y en Irán. O sea, esto es muy, muy serio y es una pena que no se le preste atención. Pero, como dije, o sea, esto no es parte de la agenda de izquierda. La izquierda en Occidente también tiende a ser muy anticristiana, lamentablemente, y pues por eso no le quieren prestar atención. Pero lo que vemos es una expansión, primero que nada, de los países fundamentales en el Medio Oriente, que son totalmente intolerantes, y vemos una expansión que continúa del islamismo a través de África, en Europa, y nadie quiere hablar de esto. En Europa, pues la expansión es a través de la inmigración. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, que hay grupos grandes de islámicos, de árabes que están entrando en Estados Unidos. Es algo que está sucediendo y la realidad es que seguramente hay mucha gente buena dentro del mundo árabe, pero sí estamos viendo, pero mucha violencia que proviene del Islam y esa es la realidad. Por lo menos en África se están promoviendo, se están expandiendo a la fuerza, con violencia. Esa es la realidad y hay que denunciarla. Terrible. Hemos visto desde ejecuciones en Siria, por ejemplo, iglesias incendiadas. Es terrible la persecución en contra de la fe cristiana. Y ya no solamente es una violencia que viene de otras religiones, ahora se le añade también el tema político de extrema izquierda. ¿Por qué, si hay tanta incidencia, no vemos reacción por parte de los políticos ni en los medios de comunicación? Orlando, escuchamos, por ejemplo, vemos muchas manifestaciones con el tema de Gaza y de lo que está sucediendo en Gaza, pero ninguna manifestación por la persecución y asesinato de cristianos en el mundo, que está alcanzando cifras récord. Yo creo que tiene que ver con el desprecio a lo propio, ¿no? Con este complejo que hoy está muy arraigado en Occidente de odiarse a sí mismo, amén de la multiculturalidad, que de alguna manera la miseria y los problemas de otras culturas son culpa de Occidente, y siendo Occidente una civilización profundamente cristiana y de alguna manera teniendo el cristianismo como leitmotiv, como punto central que lo mueve, pues entonces se considera que el cristianismo es igual a Occidente y es igual a opresión. Pero la realidad es contraria. Por un lado, en Occidente, ¿qué estamos viendo? Que este desprecio a lo propio le ha abierto las puertas de par en par a quienes nos odian, a quienes quieren hacernos daño
y eso le está haciendo un daño tremendo a la moral, a la ética y a las comunidades cristianas. Pero por el otro lado, por ese desprecio también que tenemos contra nosotros, hemos ignorado por completo la persecución, la opresión y el asesinato de cristianos, ya no en Occidente, sino en naciones africanas o asiáticas. Y obviamente en Medio Oriente, que es sobra decir que lo que hay es una persecución constante. Desafortunadamente, Occidente perdió completamente el norte, perdió la autoestima, no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, de defender sus raíces y defender sus valores, y por eso es que estamos viendo cómo se está menospreciando al cristianismo. Yo, de acuerdo con Alfonso, yo creo que hay que sumar a esto naciones occidentales. Estamos viendo persecución contra el cristianismo en el corazón de las naciones cristianas. Lo estamos viendo en países latinoamericanos que son profundamente católicos, como Nicaragua, en Estados Unidos, y esto es gravísimo porque lo que está es enterrando a Occidente frente a sus enemigos. Así es. Justo uno de estos reportes señala que, por ejemplo, en la lista de los 50 primeros países latinoamericanos, en general de los 50 primeros países donde hay cristianos perseguidos, están 4 latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, México y Colombia. Terrible. Y retomando un poco el punto que tocaba Alfonso, Vanessa, yo te pregunto si está Occidente cavando su propia tumba. En este caso hemos visto el gran problema que tienen ya algunos países europeos con la migración musulmana, en donde están implementando la ley Sharia. En este caso, si ponemos el ejemplo, en realidad tú no puedes ir a un país islámico y tratar de abrir una iglesia cristiana porque vemos lo que sucede. Evidentemente te persiguen, te asesinan, te ejecutan, pero en los países occidentales sí se está permitiendo la propagación del Islam. Las mezquitas son cada vez más, comunidades tratando de implementar Sharia law, la ley Sharia, en suelo estadounidense, como hemos visto que ha sido una batalla, por ejemplo, en el caso de Texas, en donde el gobernador republicano lo ha frenado. ¿Está Occidente cavando su propia tumba en este tema y cediendo sus valores cristianos, Vanessa? Pues es que esa línea a veces es complicada para la gente como entenderla y obviamente eh, mucha gente dice, bueno, es evidente que en Estados Unidos tiene que haber libertad de culto, libertad de religión. El problema es cuando esa libertad de religión interfiere con los valores e incluso con la ley de Estados Unidos. Y es una cuestión que si no se frena, eventualmente va a traer consecuencias. Yo creo que acá en Estados Unidos hemos visto el freno en algunos lugares donde se ha intentado avanzar. En Europa, por ejemplo, yo recuerdo que hace como 4 años en algún pueblo de España me contaron, yo estaba ahí, me contaron que hacía poco habían votado porque los musulmanes de ese pueblo querían tener la piscina que era comunitaria, la querían tener la mitad de la semana solo para ellos y que casi ganaban la votación porque ya casi que eran mayoría. Entonces, incluso si estamos hablando de democracia, si en algunos lugares esta gente tiene familias tan extensas, pues empiezan a pasar ese tipo de cosas, que incluso ellos pueden cambiar la ley porque tienen mayoría. Y no estamos hablando ni siquiera de violencia, sino que a través incluso de la democracia pueden lograr ese tipo de cosas. Entonces, es muy complicado. La gente tiene que entender que si bien este es un país que defiende la libertad de culto, esa libertad de culto no puede pasar por encima de los valores, de las otras libertades, de la Constitución, de lo que ha hecho a Estados Unidos. Entonces hay que frenar, aunque a muchos nos dé pena y siempre uno siente empatía porque todos hemos conocido a un musulmán que es buena persona y decimos, bueno, no todos son así, pero pues hay que poner la línea donde es necesario. Por supuesto, y yo creo que en lo que tiene que haber cero tolerancia es en la persecución y asesinato de cristianos. Esto debería de ser denunciado por todos los principales medios de comunicación que guardan silencio ante esta masacre que se está viviendo en el mundo en contra de los cristianos. Terrible, de verdad. Vámonos al siguiente tema, también importante. El día de hoy el presidente Trump se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y presentó un plan de 20 puntos para terminar la guerra en Gaza, incluyendo amnistía para miembros de Hamás que depongan las armas y convertir a Gaza en una zona libre de terrorismo. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué destacas de esta propuesta?
Bueno, una propuesta visionaria, integral, y si alguien puede lograrla es Donald Trump. De hecho, si termina la guerra con esto, le tienen que dar el Nobel de la Paz, definitivamente, pero a ver si se lo dan. O sea, eh, primero que nada, Netanyahu ha dicho que le endosa el plan. Hay que ver que si jamás lo acepta. El problema es que el plan, primero que nada, lo inmediato es que es un cese al fuego dentro de 3 días. Tendrían que entregar a los rehenes inmediatamente y los restos de los rehenes muertos. También Israel soltaría un sinnúmero de prisioneros palestinos y restos también de prisioneros palestinos. Eso es lo inmediato, ¿verdad? Y pondría fin aparentemente al conflicto. Lo interesante es que a Hamas se le dice los que no renuncien a la violencia se les va a dar la oportunidad de salir de Gaza. Ahora, los otros pueden optar por quedarse en Gaza si optan por dejar el radicalismo, ¿verdad? Curioso eso. Por un tiempo habría una Junta de la Paz, un Board of Peace, que sería presidido por Donald Trump, en el que participaría también el ex primer ministro británico Tony Blair. Sería Gaza administrada por tecnócratas de la región, y ese gobierno tendría la autoridad última de control de Gaza, o sea que jamás prácticamente desaparece, o se van o los que se quedan tienen que comprometerse a dejar el islamismo. Existiría Gaza como un distrito no radicalizado, y ahí pues yo creo que Trump aprovecharía para tratar de desarrollar y convertir a Gaza en la Riviera del Medio Oriente, como él ha querido. O sea, es una oportunidad para los palestinos, ¿verdad? Incluso abre la puerta para que eventualmente entre la autoridad palestina, ¿verdad? Eso me parece muy interesante. Dicho eso, hay que ver si jamás se acepta, ¿verdad? Por supuesto, estamos a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de la guerra, de los ataques del inicio de la guerra tras los ataques del 7 de octubre de Hamás a Israel. ¿Qué tan viable ves, Orlando, que realmente Hamás se comprometa a un acuerdo como este? Porque en papel suena muy bonito, pero la realidad es, ¿estarán de acuerdo? ¿Se acogerán a él? Yo no creo, desafortunadamente, yo creo que jamás es el demonio en la tierra, yo creo que no piensa racionalmente. Este es uno más de las muchas ofertas que se le ha hecho a este grupo terrorista. Creo que como grupo terrorista su principal función es aterrar, es generar pánico, es matar, es asesinar. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna intención de, por ejemplo, que eventualmente haya paz en la región, haya un territorio que sea todo el tema del Estado palestino y la autodeterminación del pueblo palestino. Y esto es excusa, es un argumento para avanzar la causa terrorista, que simplemente lo que busca es matar judíos, matar pues, residentes de Israel y eventualmente acabar con Israel. La causa palestina es una causa reciente que surgió precisamente para hacerle frente a Israel. Por lo tanto, aunque este es un plan que suena muy atractivo y que yo creo que las naciones árabes en general van a ver con muy buenos ojos, porque asoma la posibilidad de que eventualmente haya un territorio gobernado por, de alguna manera, una autoridad que sea legítima, pero que sea afín a las naciones árabes, pues es un buen plan en general, ¿no? Yo creo que está planteado en términos que no solamente satisfacen a una de las partes, pero a Hamas no le interesa nada de esto. Entonces, desafortunadamente, yo creo que la única manera de enfrentar a Hamas va a ser como lo va a hacer Netanyahu una vez Hamas no acepte. Rápidamente, hay una condición adicional que sí puede cambiar las cosas, aunque en principio estoy de acuerdo con Orlando, y es que el presidente fue muy claro. Si jamás no acepta este plan, Estados Unidos va a apoyar completamente la iniciativa de Israel en Gaza militar, que es destruir por completo a Hamas y ocupar Gaza. Entonces, no sé si eso haga que Hamas lo piense, lo tome más en serio, no sé, pero Estados Unidos ha sido muy claro que esta es la última oferta. Cerramos contigo el tema, Vanessa, ¿cómo lo ves?
Yo tampoco creo que acepte por varias cosas. El acuerdo implica que hay que entregar a todos los secuestrados en máximo 72 horas y el presidente lo dejó muy claro, no por tandas, no 3 y luego 4 humillándolos, no, sino todos. Y para jamás entregar a esos secuestrados es entregar casi que todas las cartas que tienen en este momento. Entonces, yo no le veo mucho sentido a eso, pues obviamente sabiendo quién es Hamas y con el historial que tienen. Lo otro es que yo creo que el desarrollo que viene sí es efectivamente lo que menciona Alfonso acerca de, claro, Trump diciendo que va, si no se acepta, va a apoyar completamente a Israel, pero además las palabras de Netanyahu hoy fueron, si jamás rechaza este acuerdo, vamos a terminar el trabajo. Ahora bien, ese vamos a terminar el trabajo hay que, digamos, que cogerlo con pinzas, porque en cierta medida, en una medida muy grande, para Hamas la destrucción de la franja de Gaza también es una estrategia para ellos. El hecho de que ahora tengamos informes que dicen que el presidente Trump ha dicho en sus círculos cerrados que su gente está empezando a odiar a Israel es producto de esas imágenes que Hamas ha utilizado para decir, miren que Israel es el malo. Entonces, lo que siempre ha apostado Hamas es a utilizar precisamente esa destrucción, esa hambre, sí, todas esas imágenes que vemos como estrategia, porque ellos la batalla no la pueden ganar, ellos a lo que le apuestan es a la batalla comunicacional. Entonces creo que van a seguir haciendo esa apuesta, no creo que vayan a aceptar eso. De hecho, acaban de decir que ellos todavía no han leído ese acuerdo, simplemente haciéndose los tontos y ganando tiempo. Por supuesto, la verdad es que es un conflicto demasiado complejo y en realidad, como tú lo mencionas, Vanessa, parte del gran problema es que Israel está perdiendo la batalla mediática y entre más pasa el tiempo, desafortunadamente, más logran que la gente se olvide de lo que desató esta guerra, que fueron esos terribles ataques del 7 de octubre de 2023. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Como siempre, gracias por ser parte del panel de voz, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Antes de despedirnos, los invitamos a que vayan rápidamente a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, active la campanita, suscríbase para que siempre reciba las notificaciones. Y aquí en pantalla están todas las maneras en que puede apoyarnos y seguir nuestro trabajo y hacernos llegar sus comentarios. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.